No es fácil terminar esta serie, son ya bastante tiempo. Le pedí a Elías en la tarde que me dijera cuándo comenzamos, porque uno pierde un poco la noción del tiempo. Pero comenzamos la carta del apóstol Pablo a los Filipenses el día 29 de enero del año 2017, o sea, más de un año atrás. Y le pregunté también cuántos eran los sermones que se acumularon durante ese tiempo, y me dice 30. Y yo nunca pensé que eran tantos, porque son 4 capítulos. Y con lo de hoy vas a ser 31 en realidad. Y esta carta, que es tan preciosa en su contenido, tan especial en cuanto a revelar el corazón de Pablo como pastor hacia la iglesia de Filipo, y el amor de la iglesia de Filipo hacia Pablo, también nos enseñó muchas cosas importantes durante todo este proceso. Nosotros comenzamos esta serie con una introducción a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y hoy vamos a concluir como corresponde con una conclusión a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En la introducción nosotros miramos hacia adelante a lo que viene, en la conclusión miramos hacia atrás, hacia lo que ya dijimos, hacia lo que ya expusimos. En la introducción nosotros comenzamos a hablar sobre el contenido de la carta, y en la conclusión hablamos de la enseñanza que esa carta dejó en este proceso de más de un año en que estamos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, examinando su contenido y aprendiendo enseñanzas prácticas para nosotros. En los versículos 21 al 23 el apóstol Pablo da su propia conclusión. Pero nosotros vamos a abarcar mucho más todavía. Solo vamos a ver estos 3 versículos para poder darnos cuenta y puntualizar al menos 3 cosas que allí Pablo dice que son muy importantes en la vida cristiana. Primero dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí están las 3 cosas. Pablo le llama, como bien sabemos, no solo aquí, sino en todas sus cartas prácticamente, a los creyentes santos. Esa es la definición de un creyente. ¿Qué es un creyente? Un santo. No ese santo, ¿cierto?, que fue canonizado después de muerto, ¿verdad?, y que hicieron una cantidad de cosas y rituales para que finalmente lo declararan santo, sino que todo creyente en Cristo genuinamente es santo. Aquí está la diferencia, no en carácter, sino en posición. Es visto por el Padre como santo porque el Padre nos ve en su Hijo, y como su Hijo es santo, entonces todo creyente es declarado santo. Y Pablo dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. A los que estaban en la iglesia de Filipo al enviar esta carta, los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan. Pablo dice: los que están allá en Filipo son santos, y los que están aquí en Roma son santos. Y esa es una declaración interesante a la luz de la Escritura, porque nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2, que habían 2 hermanas que estaban luchando en su práctica de la santidad. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Habían disensiones, había división, había un problema que no habían limado las asperezas adecuadamente entre ellas. Había un problema que podía producir un problema mayor de unidad. De tal manera que cuando Pablo dice todos los santos de acá de Roma, ¿cierto?, y todos los santos que están en Filipo, eso es su declaración, su título que pueden llevar. No está hablando del carácter, sino está hablando de su posición en Cristo. Lo segundo que aquí el apóstol Pablo dice está en el versículo 22 y tiene que ver con aquellos que Pablo incluye en el saludo. Todos los santos saludan, especialmente los de la casa de César, dice Pablo. Y obviamente aquí no habla de la familia directa del César romano, Nerón en este caso, sino que habla de aquellos que estaban alrededor de él, es decir, los funcionarios oficiales del gobierno, por decirlo de alguna manera, del imperio.
Y particularmente el apóstol Pablo sin duda está incluyendo aquí a soldados romanos que eran la élite, es decir, la guardia de élite, la guardia más importante eran los de César, los de la guardia pretoriana. Y Pablo dice, especialmente, particularmente importante es que los de esta guardia especial de César los saludan. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Que estas personas habían llegado al conocimiento de Cristo también, porque Pablo dice que eran santos. Todos los santos saludan y especialmente los santos, no dice allí, pero obviamente se puede incluir en la frase de la casa de César. Y ahora podemos ampliar un poquito más el espectro y decir, ¿cómo conocieron estos soldados a Cristo? ¿Cómo llegaron a ser santos también? ¿Cómo llegaron a ser considerados como parte del pueblo de Dios? Y miramos hacia atrás en la carta para saber cómo sucedió esto. Y vamos al capítulo 1, versículo 12 en adelante, donde Pablo declara, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Fíjense, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Ahí está la guardia pretoriana. Y ellos eran de la casa de César. De tal manera que la conexión entre lo último, la conclusión de Pablo y el resto de la carta es que Pablo está diciendo, en otras palabras, el hecho de que yo haya llegado aquí apelando a César y estar preso en una cárcel romana ha sido extraordinario porque era la forma en que Dios quería utilizar para salvar a esos hombres. Pablo no estaba quejándose, no había en él una queja formal producto de que estaba siendo enjuiciado en una forma totalmente injusta porque no tenían cargos que levantar contra él. Pablo estaba diciendo, esta es la oportunidad propicia, y fue la oportunidad propicia cuando termina la carta para decir, miren, el hecho de que yo estuve en prisión, injustamente, eso trajo al conocimiento de Cristo a la guardia pretoriana. No a todos, obviamente, pero sí a los soldados que estuvieron alrededor de Pablo. El Señor utilizó las prisiones de Pablo para liberar a otros. Esta es como la paradoja. El Señor colocó o guió, condujo a prisión a su siervo para que a través de la prisión de Pablo estos hombres fueran liberados de la esclavitud del pecado. En consecuencia, esta frase es muy importante, especialmente los de la casa de César. Ahora los saludan a ustedes, ahora son hermanos, ahora están en la misma línea, tienen un mismo Padre, tienen un mismo Espíritu, tienen una misma fe, para citar a Pablo en Efesios. Hay una relación entre ustedes, hay una comunión entre ustedes. Entonces, yo les mando un saludo particularmente a los santos de Filipo, de la iglesia en consecuencia, y a los hermanos que están conmigo, incluyendo a los que fueron salvados por mis prisiones, gracias a mis prisiones, esos también los saludan a ustedes, como hermanos en Cristo. Y lo tercero que Pablo dice, en el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y esto lo repite muchas veces en muchas cartas, por supuesto, pero aquí está diciendo cuál es el combustible, es decir, qué es lo que produce que nosotros podamos vivir una vida como la que Pablo plantea aquí en Filipo en su propia experiencia personal. ¿Cómo nosotros podemos entonces tomar el desafío de poder vivir una vida que glorifique a Cristo con la entrega y la disposición que el apóstol Pablo lo hacía? ¿Cómo? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha obrado, ha obrado en mí para que yo pueda ser lo que efectivamente ahora soy. Es decir, el apóstol Pablo entendía que sin la gracia de Dios era imposible afrontar los desafíos que implica seguir al Señor Jesucristo. Y estos hombres habían sido declarados santos gracias a la, valga la redundancia, la gracia de Cristo en ellos. Y ahora entonces miramos hacia atrás a toda la carta, después de haber visto aquí los santos en Cristo que se saludaban mutuamente, los santos de la casa de César que fueron llevados a Cristo gracias a las prisiones de Pablo,
Y ahora miramos la carta en su conjunto. Ahora nos levantamos como una especie de una visión general, amplia, desde arriba, y miramos toda la carta como conclusión y pensamos, a ver, ¿qué hemos aprendido a través de todo este tiempo, a través de este año? Y yo quisiera dividir esta carta entonces en esta conclusión en 4 puntos principales para que podamos más o menos resumir esto. Sí, hermanos, yo sé que todas las predicaciones y todo lo que hemos expuesto desde aquí no va a quedar necesariamente en su mente, pero yo quiero que estas 4 cosas al menos puedan quedar grabadas en su mente. Y cuando ustedes recuerden a la carta a los Filipenses, digan, esto es lo que sucedió. Este es el contenido principal y este es el desafío que nos plantea la carta de Pablo a los Filipenses hasta el día de hoy. En primer lugar, lo primero es la filosofía de la vida cristiana. Es decir, ¿cuáles son los parámetros? ¿Por qué somos cristianos y para qué somos cristianos? Es la filosofía de la vida cristiana. Eso está en el capítulo 1. En segundo lugar, el estándar de la vida cristiana, el modelo perfecto de la vida cristiana, es decir, ¿dónde ponemos nuestra mirada para saber cómo hemos de vivir? Capítulo 2. El estándar de la vida cristiana. En el capítulo 3, esta es la frase que va a resumir todo lo que hemos planteado durante todo este año y fracción que estamos en esta carta. Lo que vamos a mostrar aquí, o mejor dicho, que Pablo muestra, es la meta de la vida cristiana o el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana. Y en el capítulo 4, el cuarto punto es el poder de la vida cristiana. Reitero, la filosofía de la vida cristiana, el estándar o el modelo de la vida cristiana, la meta o el propósito de la vida cristiana y luego el poder de la vida cristiana. Estas 4 cosas definen, sintetizan y sirven como conclusión a todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Y como dije, espero en el Señor que esto pueda quedar grabado en nuestros corazones y podamos nosotros no solo saber el contenido de la carta a los Filipenses, sino entender que estos 4 principios son al mismo tiempo 4 desafíos para nosotros. 4 desafíos importantísimos. Y son 4 versículos que contienen de alguna manera también todo esto. Ahora, recuerden que es una conclusión. No estamos hablando en detalle de esto, pero sí de estos 4 puntos sí vamos a tratar de expandirnos un poquito más para entender lo que queremos decir. La filosofía de la vida cristiana, capítulo 1. Esto es lo primero. Versículo 12 en adelante. 1, 12 en adelante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allí está la esencia de todo el capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice, yo vivo con un solo propósito en mi vida, que Cristo sea honrado. Y yo estoy dispuesto a morir por una sola cosa en mi vida, por Cristo.
Vivo por Cristo y muero para Cristo. Esa es mi filosofía de vida. El apóstol Pablo planteó entonces este gran desafío a cada uno de los creyentes. El cristianismo no se trata de la aceptación de dogmas, de verdades absolutas, cierto, que son buenas y que son necesarias porque establecen la doctrina, pero Pablo no estaba viviendo para una doctrina, para servir a una doctrina, sino para servir a una persona. Pablo entendía su filosofía cristiana como una relación vital con el Señor Jesucristo. No era simplemente un conocimiento intelectual de quién era Jesús y lo que Él había hecho por Él, sino que era un seguimiento cercano a Cristo, de tal manera que el apóstol Pablo decía, si yo vivo, vivo para Cristo, y si yo muero para Cristo. Esa es la filosofía de la vida cristiana. Sabemos, esa es la experiencia de Pablo, pero es el desafío para cada uno de nosotros. Hermano, una de las cosas más complejas de la iglesia en la actualidad, en el día de hoy, es que la iglesia, quizás la iglesia bíblica, está llena de conceptos, llena de conocimientos, lleno de verdades. Sin embargo, la vida no refleja esas verdades y ese conocimiento que ha recibido. Y principalmente no lo hace porque desconecta su salvación, el hecho de ser creyente, con la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la verdad es que yo sería feliz si fuera a la presencia de Cristo. Alguien dijo algo interesante en relación a esta filosofía. Dijo, el apóstol Pablo no quería otra cosa cuando muriera, sino quería lo mismo, pero perfectamente. Es decir, ahora, dice Pablo, estoy disfrutando de mi vida, de mi relación con Cristo, ahora en el presente. Y cuando muera, quiero lo mismo, pero en forma perfecta. Y de eso se trata. El apóstol Pablo no estaba diciendo, si yo vivo más, voy a servir a Cristo, sino que estaba diciendo, ahora sirvo a Cristo, viva mucho o viva poco. Hermanos, la vida cristiana no es el cumplimiento de cosas que nosotros podemos hacer. Es la vivencia de una relación personal profunda con la persona más gloriosa del universo, la persona del Hijo eterno de Dios. Se trata de Cristo, el cristianismo se trata de Cristo y mi vida tiene que estar girando alrededor de Cristo. Esa es la filosofía de la vida cristiana, no hay otra cosa. Es triste cuando uno ve que, por decirlo de alguna manera, cada cristiano tiene su propia filosofía de vida. Eso es imposible. Es imposible. No puede ser que los mismos que hemos salvado por la misma sangre que Él vertió en la cruz, vivamos de acuerdo a nuestras propias filosofías y estilos de vida. Es imposible eso. Pablo está diciendo, mira, tu razón de ser y de existir es Cristo, y entonces vive por Él y vive para Él. A los colosenses le va a decir, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está Cristo, mira a Cristo, vive en Cristo y vive para Cristo. Y hermanos, esto no es una cosa ya en el aire, es una vida práctica cotidiana, permanente. Como decíamos en la mañana, cuando el apóstol Pablo dice que para Dios somos grato olor, ¿cierto?, de Cristo para los que se pierden y en los que se salvan. Y allí está diciendo que tenemos que oler a Cristo. ¿Y cómo podemos oler a Cristo? Obviamente cada día estando con Él, deseando pasar mucho tiempo con Cristo, buscándolo en oración, recibiendo de Él la instrucción, escuchando su palabra todos los días. No es una cuestión circunstancial, momentánea. Nosotros hemos hecho una división nociva, una división que destruye la vida cristiana. Nosotros hemos pensado que una cosa es estar aquí y otra cosa es estar fuera.
Nosotros hacemos una división pensando que aquí tenemos que ser de una manera y afuera podemos ser de otra manera. Y hermanos, no. Lo que tenemos aquí es lo que nosotros estamos practicando todos los días en la semana. Y aquí venimos y nos reunimos todos y todos cantamos, honramos al Señor y escuchamos su palabra. Pero eso lo hemos hecho de lunes a sábado. ¿Entienden la diferencia? No es algo puntual, simplemente que hacemos un día en la semana. Es algo que estamos haciendo siempre y ahora lo que hacemos es hacerlo en conjunto, como congregación. Pablo está diciendo, la filosofía de mi vida tiene que ver con Cristo, tiene que ver con su honra, tiene que ver con su honor, no tiene que ver conmigo. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, está diciendo, yo me propuse como filosofía de vida no vivir para mí. Eso está diciendo. Y ahora vean el contexto. Le dice a los filipenses, no se preocupen hermanos, no se preocupen, yo estoy aquí, pero esto que me ha sucedido ha resultado más bien para el avance del Evangelio. ¿Y quién es el centro del Evangelio? ¿Quién es el contenido del Evangelio? Cristo. Y eso llenaba su corazón. Dice, algunos predican a Cristo por contención y otros de buena voluntad, pero no importa. De una u otra manera Cristo es anunciado y yo me gozo y me regocijo. ¿Por qué? Porque Cristo es exaltado. ¿Ven la filosofía de vida? Ahora, si yo muero, no importa, porque Cristo será magnificado en mi cuerpo por vida o por muerte. Eso es lo que importa, eso es lo único que interesa. Los sufrimientos y las aflicciones presentes no van a quitar mi mirada de la persona de Jesús. Yo amo a Jesús porque Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no estoy viviendo para mí. Hermanos, ese es el desafío que tenemos todos los días de nuestra vida. Hasta el momento en que cerremos los ojos aquí en la tierra y partamos a la gloria, tenemos ese gran desafío, que nuestra vida gire en torno a Cristo. Ahora, ustedes están escuchando esto como resumen, como conclusión. Ya lo han escuchado antes, pero aquí está el punto. ¿Y cuánto de eso ha sido práctico en este año que hemos expuesto la carta a los filipenses? ¿Cuánto de esto se ha transformado en realidad de vida? ¿Cuánto de esto se ha impregnado en nuestro corazón al punto que ha transformado nuestra vida? De eso se trata. Recuerdan que nosotros nos reunimos para escuchar la palabra, no para ser entretenidos por la palabra, sino para ser transformados por la palabra. ¿Cuánto de esto ha sido realidad? ¿Cuántos cambios y manifestaciones evidentes de transformaciones se han producido en nuestra vida al saber que todo creyente debe tener este estándar de vida, es decir, esta filosofía de vida? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo dice que cuando eso ocurre, entonces nuestra vida se comporta como es digna del Evangelio, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Batallen, luchen por Cristo, vale la pena. Él murió por ustedes, ahora ustedes vivan para Él. Esta es la filosofía del Evangelio. ¿Por qué no impactamos a una sociedad secular que cada vez está más en contra de Cristo y sus principios? ¿Por qué no hay impacto? Porque muchas veces nosotros nos reunimos y escuchamos y aprendemos y nos llenamos la cabeza de conceptos, pero la vida práctica está ausente. Yo decía en la mañana, cuando hacemos un negocio, ¿qué tiene que estar en nuestra cabeza? Que ese negocio sea honesto. Porque si somos honestos, estamos imitando al que es honesto. Todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, debemos hacerlo pensando en Cristo. A ver, si yo tomo esta decisión, ¿Cristo será honrado? No debo pensar, si yo tomo esta decisión y hago este negocio, ¿yo seré beneficiado? ¿Entiende la diferencia? Una filosofía cristiana significa que yo todas las decisiones que tomo tengo que estar pensando, ¿Cristo será glorificado, exaltado, honrado por la gente a través de esto que yo estoy haciendo? Para mí,
El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese debe ser el desafío para nosotros este año, hermanos. En la práctica, en la vivencia. Entonces, en el capítulo 2, Pablo va a decir cuál es el estándar de la vida cristiana. Siendo la filosofía de la vida cristiana, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cuál es el estándar? Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el estándar de la vida cristiana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el modelo. Ahí está el modelo. ¿Dónde nosotros podemos saber si vamos avanzando o no? ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo adecuadamente? Ahí está el modelo, Cristo. Ese es el estándar de la vida cristiana. Este sentir que hubo en Cristo también tiene que estar en cada uno de nosotros, está diciendo Pablo. Y entonces muestra a Cristo en toda su dimensión. Y entonces muestra a Cristo despojándose de sí mismo. ¿Qué tienes que hacer tú entonces? Despojarte de ti mismo. No igual como Cristo, por supuesto, porque Él era igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces, nosotros que no somos, nunca fuimos, ni seremos jamás Dios, somos simples criaturas. ¿Por qué no somos capaces entonces de despojarnos de nuestros supuestos derechos, como Cristo se despojó de sus prerrogativas celestiales para hacer la voluntad de Él? ¿Cómo entonces hemos de vivir? ¿En función de qué hemos de vivir? Y ahí está diciendo Pablo, en función de Cristo. Mírenlo a Él, véanlo a Él. No solo admírenlo, no solo digan qué grande lo que Él hizo por mí, sino mi orgullo tiene que ser sometido. Debo renunciar a mis supuestos derechos. Hermanos, es triste cuántas veces se producen problemas en las iglesias porque no quieren renunciar a sus derechos y quieren imponer su opinión a los demás. ¿Cuántos problemas se evitarían si nosotros empezamos a tratar de decirle a los demás cómo tienen que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? La Biblia dice cómo tenemos que vivir. Y entonces no necesitamos la instrucción de otra persona para saber cómo vivir, a no ser de que esa instrucción venga de la Escritura. ¿Cómo vivir? Ahí está Cristo. Nosotros estudiamos en el estudio bíblico de los jueves Mateo. Ya llevamos varios años en el Evangelio de Mateo y ahí miramos a Cristo, ahí conocemos a Cristo y ahí vemos a Cristo cómo actúa con la gente. Y entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Bueno, sigue a Cristo. Por la senda que Él anduvo, ve tú, y hasta dónde llegó el Señor en su entrega. No solo se despojó de sus prerrogativas divinas, sino que también tomó la forma de un esclavo. Eso es lo que dice literalmente el texto en el griego. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. Así dice, literalmente. Tomando forma de esclavo. Imagínense lo que eso significa. Que el Dios soberano, absoluto, que creó todas las cosas, que sostiene todas las cosas, se haya hecho un esclavo. Está diciendo entonces tú, hermano, tú que fuiste salvado por la sangre de Cristo, por esa humillación de Él, entonces ahora tú tienes que ser humillado para que Cristo sea exaltado. Ese es el estándar de la vida cristiana. No es otra persona, no, es la persona de Jesucristo. Mira, no solo Él se hizo un esclavo, sino que estando en esa condición de humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta eso debe llegar tu vida. ¿Se despojó de las prerrogativas divinas? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son tus derechos? No, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto otro, yo tengo derecho a esto. Antes, cuando la gente se hacía miembro de la iglesia, decía, ¿y cuáles son mis derechos como miembro?
¿Y saben cuál es la respuesta? Ninguno. No tienen ningún derecho. El único que tiene derechos es Dios. Y siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. No tenemos ningún derecho. Saben, para nosotros esto nos parece lejano, extraño, pero para los primeros cristianos fueron muy cercanos. Porque ellos hasta dónde siguieron a Cristo. Los apóstoles hasta dónde siguieron a Cristo. Hasta la muerte. Hasta la muerte fueron asesinados de diferentes maneras, excepto Juan, que murió finalmente ya de edad avanzada. Todos los demás pasaron por la muerte por causa de Cristo. Ellos sabían cuál era el estándar de la vida cristiana. Hermanos, es fácil ir con Cristo en la procesión triunfante como veíamos en la mañana. Pero otra cosa es vivir ahora, en el presente, mostrando a Cristo a través de nuestra vida. ¿Quieres ser exaltado? Entonces primero tienes que ser humillado. Eso es el estándar. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero imitar a Cristo es demasiado para mí. El modelo Cristo es demasiado porque es perfecto, yo soy imperfecto. Y entonces el apóstol Pablo dice, pero espera un poquito, hermano, porque yo te voy a mencionar a dos personas que eran de carne y hueso, hombres comunes y corrientes. Uno se llamaba Timoteo y otro se llamaba Epafrodito. Y sabes, ellos imitaron a Cristo. Capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué Cristo se despojó a sí mismo? ¿Por qué se humilló a sí mismo? ¿Por qué se hizo un esclavo? ¿Por qué fue a la cruz? Por nosotros, ¿no es verdad? ¿Y ahora qué hizo Timoteo? Dice Pablo. ¿Qué estaba en su vida, en el concepto de vida de Timoteo? Yo me intereso por otro, dice Timoteo. Y Pablo le dice, mira, ahí hay uno, se llama Timoteo. Y el que está escribiendo esta carta es otro. Se llama Pablo. Porque algunos dicen, bueno, pero Cristo es demasiado para mí, es un estándar demasiado alto, yo no lo puedo alcanzar. Entonces Pablo dice, bueno, Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y ahí la diferencia con Timoteo. Timoteo no está buscando lo suyo propio, está buscando el bien de los demás. ¿Y quién hizo eso? Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo siguió a Cristo de cerca como Pablo siguió a Cristo de cerca. Y entonces hay estándares humanos, pero esos estándares humanos son imperfectos, por eso que el estándar principal es Cristo. Sin embargo, sí se puede. Y ese es el desafío para nosotros en el día de hoy. No tengamos a hombre alguno como estándar, porque los hombres somos imperfectos. Tengamos al único Hijo eterno de Dios, al santo, al justo, al autor de la vida, como el estándar de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí está. ¿Cómo tengo que vivir? Mira a Cristo. Luego dice, hay otro ejemplo, y se llama Epafrodito. Versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía el gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Mírenlo, Epafrodito, ustedes tienen un miembro en su iglesia que realmente entiende que el estándar de su vida cristiana es Cristo. Y él lo ha practicado. No es algo allá en el aire, una enseñanza intelectual. Él lo ha vivido. Él vino aquí para atender a mis necesidades y estuvo a punto de morir por causa de venir a atender mis necesidades para que la obra de Cristo pudiese avanzar. Él está imitando a Cristo.
No está preocupado de sí mismo, está preocupado del avance del Evangelio. Tengan en alta estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Allí está el estándar de la vida cristiana. Ese es el desafío nuestro. Y en el capítulo 3 va a hablar sobre la meta o el propósito de la vida cristiana. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de, aquí está el propósito, aquí comienza, miren, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la meta. Ahí está el propósito. Allí está la finalidad. ¿Hacia dónde corro? ¿Cómo corro? ¿Para qué corro? ¿Cuál es el objetivo que tengo en mi vida? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Quiero lograr éxito en esta tierra? ¿Hacia dónde va mi vida? Y miren lo que Pablo va a decir. Es tremendo lo que dice aquí este hombre en versículo 10. A fin de, con el propósito de conocerle. Pablo está diciendo eso, él que conocía a Cristo mucho más que nosotros. Algunos dicen, ya yo llegué a mi límite, ya conozco al Señor, no necesito nada más. ¿Está bien así para mí? Y Pablo, el discípulo más cercano de Cristo probablemente, la persona que más y mejor imitó a Cristo, dice, a fin de conocerle, yo quiero conocerle más. Yo quiero experimentar una cercanía más con Él. Yo quiero estar más cerca de Él y parecerme más a Él. Ese es el objetivo y el propósito de la vida cristiana. Yo quiero parecerme más a Él. Fíjense cómo se identifica. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Eso es lo que yo quiero experimentar en mi propia vida. Y la participación de sus padecimientos, yo soy feliz y sufro por Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo quiero ser semejante a Él, semejante a Cristo, hermanos. Esa es la razón por la cual somos cristianos. No es para alardear de que somos más espirituales que otros. No es para alardear de que sabemos más que otros y de que somos una mejor iglesia que otra. No es para eso. Es para ser semejante a Cristo. Él se hizo semejante a nosotros, ¿recuerdan? Tomando forma humana para representarnos, para ir y morir como sustituto en nuestro lugar en la cruz y pagar lo que nosotros teníamos que pagar y morir la muerte que nosotros teníamos que morir. Y ahora Él nos dice, ahora sé semejante a mí. Esa es la razón, ese es el objetivo. La imagen de Cristo tiene que ser plasmada en nosotros. ¿Cómo vamos a oler a Cristo si no, Cristo no vive en nosotros y nosotros no vivimos para Él? Parecernos más a Él, ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí Pablo reconoce algo, todavía no he alcanzado este estándar, todavía no he alcanzado este propósito, todavía no he llegado a la meta, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Fíjense los términos, yo prosigo, yo me sigo esforzando. Cuando nosotros llegamos a ser cristianos, no esperamos, no nos sentamos y esperamos que venga el Señor. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando recién conocí al Señor, el fanatismo que tenían los cristianos por conocer el Apocalipsis. Pero era una cosa así,
generalizada. En el grupo de jóvenes, me acuerdo, a alguien un día se le ocurrió hacer eso que en realidad nunca yo lo he hecho porque es absurdo, preguntar ¿de qué temas quieren que tratemos? Y el que ganó por paliza, ¿saben cuál es? Queremos conocer el Apocalipsis. Esa curiosidad tan grande por conocer los eventos futuros, esa curiosidad tan grande por conocer sobre la venida del Señor Jesucristo, porque no, yo quiero que el Señor venga y estar en una lucha, si viene, si nosotros vamos hacia Él, si Él va a venir aquí a la tierra, y en esa discusión sobre escatología que tanto a veces causa divisiones en la iglesia del Señor Jesucristo, en lugar de decir, ¿qué estoy haciendo hoy yo? ¿Cómo estoy viviendo yo hoy? ¿Qué es lo que importa realmente si me estoy pareciendo a Cristo? No, eso es lo que importa. Si al fin y al cabo el Señor venga antes o después de la tribulación, si hay o no tribulación, si hay milenio o no hay milenio, lo más importante es que Cristo vuelve por su iglesia y nos va a llevar a su presencia. Eso no es lo que importa. Y entonces si sabemos eso, que es seguro, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Vivir hoy para ser semejante a Cristo. Esa es la meta, ese es el objetivo. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La gracia, cuando obra en la persona, la gracia es el combustible que nos lleva a practicar la vida cristiana, no solo a saber cómo es la vida cristiana. Hermanos, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, otra vez repite, pero, miren lo que dice, una cosa hago. ¿Qué es? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No voy a estar mirando siempre atrás como los psicólogos nos dicen que hagamos y vayamos atrás a nuestra infancia para ver de dónde vienen los problemas que tenemos en el día de hoy. Pablo dice, no, yo no voy a mirar atrás, yo voy a mirar hacia adelante. ¿Y quién está en mi mente? Cristo, yo quiero parecerme a Él. Yo quiero parecerme a Él. Yo quiero ser semejante a Él. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y utiliza palabras de la carrera, extendiéndome, es decir, echando todo mi pecho hacia adelante para tocar la cinta en primer lugar, colocando todo mi músculo al servicio de la carrera para alcanzar a tocar la meta y llegar a ser semejante a Cristo. Prosigo a la meta, voy adelante, otra vez repite, versículo 12, sino que prosigo. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero ser semejante a Cristo y nadie me va a impedir que yo llegue a esa meta. El apóstol Pablo no le quedaban muchos años de vida. Estamos hablando del año 60, 61, hasta 62 probablemente aquí. No le quedaba mucho tiempo de vida. Murió alrededor del año 67 después de Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo él? Yo ya he vivido toda una vida, ahora descanso, ya me jubilo, ya no necesito seguir. No, dice, yo me esfuerzo más que antes todavía para llegar a esa meta. Y hermanos, ahí es donde está la esencia. Si usted quiere crecer realmente, tiene que tener el estándar que es Cristo y parecerse a Él. No podemos detenernos, no podemos decir, ya basta, está bueno, no más. Ahora Pablo dice, hay enemigos ahí en la carrera, hay obstáculos en la carrera. ¿Recuerdan el capítulo 3, versículo 2? Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Ahí tenían los judaizantes que estaban tratando de imponer su judaísmo a aquellos que habían creído en Cristo y querían imponerle la ley de Moisés, la mutilación del cuerpo. Allí se está refiriendo a la circuncisión. Ahí vienen los legalistas a imponer esto. Pero también habían otro tipo de enemigos. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuidado con esas personas. Y aquí está dando la otra cara de la moneda, otro tipo de enemigos que no eran legalistas, sino que eran libertinos. Decían ser creyentes y vivían una vida totalmente
sin parámetro moral ni ético aceptable. Hay enemigos, hay personas que te van a aconsejar y te van a decir, no, no tanto, ¿cómo va a ser tanto eso? No, relájate. Tienes libertad en Cristo, así que no, relájate, rompe esas normas son legalistas. Y entonces están atacando la santidad en vez del legalismo. Esas personas quieren vivir libre y hacer lo que quieren, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuidado, hermano, con el consejo de esa persona. Tenemos un estándar que es Cristo y tenemos una meta que es parecernos a Cristo. ¿Qué importa si pareciéndonos a Cristo, y de hecho así va a ser, no nos parezcamos al mundo? No busquemos parecernos al mundo. Los chicos jóvenes que están recién conociendo al Señor tienen que saber esto. No se parezcan al mundo. Si ustedes se parecen al mundo, nunca han sido de Cristo. No imiten las modas del mundo. No escuchen lo que el mundo escucha, ni vivan como el mundo vive, porque eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió y para la gloria de su nombre. Abstenerse de estas cosas. Viviendo para Él, por Él y para Él. ¿Cuál es la meta? Es parecernos a Cristo. Y entonces la pregunta de aplicación, ¿cuánto más nos parecemos a Cristo en este año que hemos usado para predicar la carta de Pablo a los Filipenses? ¿Estamos más cerca de la meta? ¿Hemos avanzado en esta carrera? Y en cuarto lugar y final, capítulo 4, el poder de la vida cristiana. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está el poder de la vida cristiana, en el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, sin oración no hay poder. Sin oración no hay poder. Con oración hay poder porque yo estoy conectado con la fuente de poder. Cuando una persona puede tener un cable muy potente, muy moderno y todo lo que sea, ¿cierto? Con toda la tecnología actual, pero si no es enchufada a la fuente del poder, ¿de qué sirve eso? Puede tener los lujos que uno quizás siempre hubiese querido, la tecnología, como dije, más extraordinaria, más avanzada del mundo, pero si no es enchufada a la fuente de poder, no hay nada que pueda hacer. Y esto es igual con la vida cristiana. Yo puedo tener una filosofía de vida que es vivir por Cristo, vivir para Cristo y morir para Cristo, ¿cierto? Yo puedo tener un estándar que es Cristo, yo puedo tener una meta que es parecerme a Cristo, pero si no tengo el poder para vivir de esa manera, no saco nada. Yo sé hacia dónde debo llegar, pero no tengo el poder para llegar a donde yo sé que tengo que llegar. Y entonces en el capítulo 4 Pablo dice, este es el poder, aquí está. La esencia es su conexión con Dios. Oración, oración y oración. Hermanos, si nosotros no usamos tiempo, si no tenemos tiempo para el Señor, para estar orando a Él, a veces decimos, es que no tengo tiempo porque yo trabajo todo el día. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no trabajaba? ¿Ustedes creen que Jesús no trabajaba? ¿Y qué es lo que más hacía el Señor Jesucristo cuando después de estar un día completo ministrando a la gente en diferentes lugares, como dice la Escritura, se retiraba al monte aparte? ¿A qué iba Él? A orar. Y Él era el Todopoderoso. Sin embargo, Él se había sujetado al Padre y había vivido la vida como un ser humano, pero dependía 100% del Padre.
Cuando Él llamó a sus 12 para establecerlos y para enviarlos a sus apóstoles a predicar, ¿qué es lo que hizo? Pasó una noche entera orando. Cuando Él fue al monte de la transfiguración, Lucas dice, ¿a qué iba al monte de la transfiguración? Cuando antes de eso iba a orar. Porque era el momento cúlmine para que Él enfrentara el camino a la cruz. Y Él va y ora al Padre. Y pide sabiduría al Padre, y pide gracia al Padre, y pide poder al Padre. Y por eso la transfiguración donde el Padre le dice, ve. Si Jesús necesitaba eso, hermanos, ¿cuánto más necesitamos nosotros? La iglesia en el día de hoy, y no solo estamos hablando del culto de oración, de venir aquí, sino que la responsabilidad de cada creyente es estar todos los días con su Señor, orando, suplicando, rogando, llorando si es necesario, en la presencia del Señor en oración. No, pastor, yo sé que tengo que orar. Sí, no estamos diciendo si sabe o no. Estamos diciendo, hazlo. Vive de esa manera, en un constante espíritu de oración. Porque, ¿qué es lo que es la oración? Es el reconocimiento de que yo no puedo, pero que, Señor, tú puedes. Es el reconocimiento que mis capacidades y mi sabiduría y toda mi inteligencia y todos mis dones no son suficientes. Yo necesito, Señor, de ti. No es darle, como hemos dicho antes, no es darle órdenes a Dios, sino es decirle, Señor, yo sin ti no puedo. Necesito de ti. Necesito el poder que viene de ti. Para tener esta filosofía cristiana correcta, necesito de ti. Señor, para tener el estándar y seguir el estándar de Jesucristo, imitar a Cristo y parecerme a Él, buscar esa meta, el Señor, necesito de ti. Y para eso yo necesito la oración. Hermanos, es bueno y necesario que otros intercedan por mí en oración, sí, pero es importantísimo que yo mismo busque el rostro de Dios para recibir de Él la dirección que necesito y el poder que requiero. El poder de la vida cristiana está en una dependencia total y completa del Dios Todopoderoso. Ahí está el poder. Y entonces Pablo va a añadir otra cosa. Y ahora que tu mente esté ocupada con Cristo y con sus virtudes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Tu mente debe estar concentrada en el santuario del cielo. Mira a Cristo y admira sus virtudes, pero no solo las admire desde un punto de vista de exclamar qué grande, qué hermoso y qué maravilloso eres, Señor, sino que esto signifique entonces que mis pensamientos pasen por Cristo antes de poder ejecutarse como una acción concreta aquí en lo que yo hago en la tierra. Si mi mente está concentrada en Cristo, entonces yo voy a querer agradar a Cristo. El poder de la oración es el que me permite vivir la vida cristiana, pero el poder de la concentración en Cristo y sus virtudes es la que me da la certeza de que estoy viviendo adecuadamente para Cristo. En tercer lugar, el poder del contentamiento también. En el poder de la oración, el poder de la mente y el poder y no estoy hablando del poder de la mente en el sentido que la mente tiene la capacidad de hacer cosas, sino en el sentido de la concentración, donde está puesto mis pensamientos, esencialmente cada día, y el poder del contentamiento. ¿Recuerdan? Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cómo yo voy a poder alcanzar el estándar de Cristo, digamos, de imitar a Cristo? ¿Cómo voy a poder parecerme a Cristo? ¿Cómo voy a poder tener como filosofía de vida vivir por Cristo y morir por Cristo? ¿Cómo puede ser posible eso? Porque estoy contento con lo que tenga y con lo que soy.
Estoy contento cualquiera sea mi situación. Si estoy en circunstancias propicias y lo tengo todo en todos los ámbitos, estoy contento. Y si no tengo un montón de cosas de estas, todavía estoy contento. Porque hay una cosa que no va a cambiar. Tengo a Cristo y no necesito nada más. Eso es lo que Pablo va a decir. Por eso luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay problema. Si me falta algo, Cristo está. Si me sobra algo, si tengo abundancia, Cristo sigue estando. Eso no cambia en absoluto. Aprendiendo a contentarme, entonces eso me da poder para vivir la vida cristiana. Y la conclusión entonces es esta. Hermanos, estos son los 4 desafíos. La filosofía de la vida cristiana es que nuestra vida la vivamos para Cristo y nuestra muerte honre a Cristo. Que nuestro estándar único y exclusivo, perfecto y objetivo en ese sentido sea la persona del Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Miremoslo a Él en su descenso e imitémoslo a Él. Y entonces también estaremos con Él en su ascenso, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Que nuestro propósito en la vida, nuestro objetivo principal en la vida sea parecernos más a Cristo. Y entonces que estemos unidos a la fuente de poder por medio de la oración, concentrando nuestra mente en las virtudes de Cristo y aprendiendo a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta preciosa carta, Señor. No quisiéramos decir gracias porque nos enseñaste esto. Quisiéramos decir gracias porque tú nos vas a llevar a que estos desafíos sean una realidad en nuestra vida. Quisiéramos decirte, Señor, que nuestro conocimiento baje a nuestro corazón y se inflame la llama de nuestra alma para querer ser como Cristo. Queremos orar a ti para que tú, Señor, nos lleves a ser personas de oración, que estemos siempre bajo tu autoridad, buscando tu rostro, anhelando de tener una comunión contigo. Que nuestra mente esté concentrada en las virtudes de Cristo y que estemos contentos, cualquiera sea nuestra situación. Enséñanos, Señor. Allí está el poder para vivir una vida cristiana consecuente y que tu nombre sea exaltado, sea honrado y seas tú conocido por más personas a través de nosotros, tus hijos. Bendice a mis hermanos, Padre. Tú solo puedes aplicar tu palabra para cambiar nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén.